Nos sentaron en la última fila como si no importáramos, hasta que el prometido hizo público que mi esposo era su socio principal, dejando a todos boquiabiertos. Desde que tengo memoria, la familia de mi esposo siempre fue una red compleja de poder, secretos y favoritismos. Crecí viendo cómo las reuniones familiares se convertían en pequeñas guerras disfrazadas de sonrisas. Él y yo éramos para ellos como invitados de segunda clase, incluso cuando Martín aportaba más a la familia y a sus negocios que muchos que se proclamaban los dueños del apellido. En esas reuniones, Clara, la hermana mayor de Martín, era la estrella indiscutible, la voz que dominaba, la que marcaba el ritmo y el tono de todo. Y nosotros nos sentaban en la última fila, como si fuéramos poco más que un detalle irrelevante en ese escenario. Era algo que dolía profundamente pero que intentábamos ignorar por años. Lo hacían de manera sutil, casi imperceptible, pero que se sentía en cada gesto. Las conversaciones en voz baja cuando pasábamos cerca, las miradas cortantes que atravesaban el aire, la forma en que Clara monopolizaba la atención y lograba que los demás la siguieran sin cuestionar. Había una clara división entre ellos, los que pertenecían al núcleo de poder, y nosotros, que siempre quedábamos relegados a un rincón. Mis primeras visitas a esa casa grande fueron momentos de ansiedad y confusión. No entendía por qué Martín, un hombre inteligente, trabajador y lleno de ambiciones nobles, parecía invisibilizado frente a su propia familia. Nunca hubo una conversación franca sobre lo que pasaba, solo un telón de fondo de silencios incómodos y tensiones soterradas que explotaban en pequeños roces y malentendidos disfrazados de normalidad. Lo que nadie sabía, o quizás fingían no saber, era que Martín había sido el mentor secreto del prometido de Clara. Él había dedicado años de su vida a apoyar ese proyecto empresarial, a orientar decisiones, a invertir tiempo y recursos para que ese sueño familiar prosperara. Pero por alguna razón, su aporte nunca fue reconocido públicamente. Era como si su trabajo y su inteligencia no merecieran lugar en el relato oficial de la familia. Esa invisibilidad era un puñal constante que desgastaba nuestra confianza y alimentaba la frustración. Cada reunión familiar se volvía entonces un campo minado emocional. Nos sentaban en la última fila, en el rincón más alejado de la sala, detrás de todos, donde nuestras voces se perdían y nuestros logros eran ignorados. Clara, con su sonrisa glacial, no perdía oportunidad para lanzar comentarios sarcásticos o para minimizar cualquier iniciativa de Martín. A veces parecía que su objetivo era dejarnos claro que nunca seríamos parte del círculo interno que ella gobernaba con mano firme. Recuerdo claramente una cena donde, mientras todos hablaban de los planes futuros, Clara interrumpió a Martín con un tono despectivo para corregirlo y ridiculizar sus ideas. Yo sentí la sangre arder en mis venas, pero sabía que protestar solo empeoraría las cosas. Era un juego de poder en el que nosotros éramos los perdedores silenciosos. Lo que hacía todo aún más doloroso era la falta de apoyo de quienes deberían ser neutrales o protectores, nuestros padres políticos. Siempre parecían mirar hacia otro lado, evitando enfrentar la realidad por miedo a romper la armonía familiar, una armonía que en realidad era una fachada que ocultaba resentimientos profundos. En esas cenas, las conversaciones giraban alrededor de temas triviales o de éxitos que no nos incluían. Se compartían anécdotas donde nuestra presencia era ignorada, y si se nos mencionaba, era con un dejo de condescendencia o indiferencia. Cada gesto, cada palabra no dicha, reforzaba la idea de que Martín y yo éramos prescindibles. Por fuera, la familia parecía una imagen de unidad y orgullo, pero por dentro había un veneno invisible que se filtraba en cada encuentro. La competencia soterrada, las comparaciones crueles, el favoritismo descarado, todo eso creaba un ambiente tóxico del que era difícil escapar. Martín siempre intentaba mantener la calma y mostrarse fuerte, pero yo veía en sus ojos el cansancio, la tristeza de quien sabe que su valor no es reconocido y que la aceptación que anhela está vedada. Yo también luchaba contra la tentación de rendirme, de alejarme para siempre de ese mundo que parecía negarnos hasta la existencia. Sin embargo, nos aferrábamos a la esperanza, a ese sueño de que algún día las cosas cambiarían. Que nuestra verdad saldría a la luz. Porque aunque la familia nos ignorara, nosotros sabíamos quiénes éramos y lo que habíamos construido juntos. Y esa convicción era el fuego que mantenía encendida nuestra lucha. Pero como suele pasar, esa calma tensa estaba a punto de romperse. La verdad que habíamos guardado en silencio estaba a punto de estallar en medio de una reunión familiar,
haciendo que todos se quedaran mudos y obligando a Clara a enfrentar la realidad que había negado durante tanto tiempo. Esa revelación cambiaría para siempre la dinámica familiar y pondría en jaque las estructuras de poder que ella había construido. Pero no sin un costo, ni sin un camino doloroso de confrontación, de límites que debían establecerse, y de un crecimiento personal que aún no imaginábamos. Y así comienza esta historia, con una familia que aparentaba unidad pero que estaba fracturada, con un amor que dolía y con un secreto que cambiaría todo. Nunca pensé que la traición vendría de la manera en que lo hizo, tan fría, tan calculada, y sobre todo, tan inesperada. Porque cuando la familia te ignora, cuando te excluye y te humilla con pequeños gestos, uno aprende a esperar esas heridas. Pero esta fue diferente. Esta dolió porque rompió la confianza que aún me quedaba, porque abrió una herida profunda en el alma. La traición no fue un grito, ni un enfrentamiento explosivo. Fue un silencio prolongado, un rechazo sutil que dolió más que cualquier palabra hiriente. Clara, mi cuñada, aquella mujer que siempre había menospreciado a Martín sin ninguna razón aparente, nos dejó fuera de todo sin una explicación, sin un gesto que justificara ese desprecio. Pero lo peor fue descubrir, más tarde, que detrás de ese rechazo había un juego de manipulación mucho más cruel. Fue en esa reunión familiar, cuando el prometido de Clara anunció con una sonrisa que brillaba por su arrogancia, que Martín era su socio principal y mentor. Todo en ese momento explotó para mí. La incredulidad me paralizó, el corazón me latía con fuerza como queriendo escapar del pecho. ¿Cómo podía ser que esa mujer, que tanto se había mofado de mi esposo, que lo había ridiculizado en público, no supiera o fingiera no saber que él había sido el motor invisible del éxito que tanto presumían? Sentí una mezcla de furia y tristeza que me quemaba por dentro. Me dolió la burla, el desprecio, la humillación que Clara había acumulado en años contra Martín, sin imaginar que la verdad estaba a punto de salir a la luz, desarmándola frente a todos. Me dolió el silencio cómplice de la familia, que durante tanto tiempo nos había dejado en la sombra, invisibles y sin voz. Al escuchar esa declaración, todas las mentiras, todas las medias verdades, todas las pequeñas humillaciones que habíamos soportado se presentaron en mi mente como un torbellino. Era imposible no sentirse traicionada por una familia que había ignorado nuestro esfuerzo, que había decidido negar nuestro lugar y valor. En ese instante vi en los ojos de Martín la mezcla de dolor y orgullo. Él, que siempre había callado, que había soportado la indiferencia con dignidad, ahora veía cómo su nombre se pronunciaba con respeto y reconocimiento, pero a un precio amargo. Yo sentí que nos habían arrancado un trozo de nuestra historia, que nos habían mantenido lejos del lugar que nos correspondía y que esa verdad revelada nos abría una herida abierta y sangrante. Lo que más me dolió fue la forma en que Clara reaccionó. Su rostro se tornó blanco, su sonrisa se desvaneció y por primera vez la vi vulnerable, humillada, atrapada en su propia mentira. Pero esa derrota de ella no nos hizo felices. Nos dejó con una sensación agridulce porque sabíamos que el verdadero trabajo comenzaba ahora, enfrentar esa traición, reconstruir nuestra dignidad y definir qué lugar íbamos a permitir que esta familia ocupara en nuestras vidas. Las horas que siguieron fueron un caos emocional. Por un lado, el alivio de que nuestra verdad saliera a la luz, y por otro, la furia por todo lo que habíamos tenido que callar. Me sentí como si hubiera vivido en una prisión invisible, y ese momento había sido la llave que abría la puerta hacia una libertad incierta. La traición de Clara no fue solo personal, sino colectiva. Fue el rechazo sistemático que había mantenido nuestra familia dividida, fragmentada en bandos donde el amor se mezclaba con la envidia y el resentimiento. Fue la demostración de que a veces, las heridas más profundas vienen de quienes deberían protegerte y amarte sin condiciones. Ese día, sentí que se quebraba el hielo que había congelado mis emociones durante años. Que el engaño y la falsedad que nos habían impuesto ya no podían sostenerse. Pero también comprendí que esa traición nos iba a marcar para siempre y que tendríamos que luchar mucho para sanar y avanzar. En medio de esa tormenta, una voz interior me decía que era el momento de decidir. Dejar que esa traición nos destruyera o usarla como el punto de partida para cambiar nuestras vidas, para poner límites claros y, sobre todo, para aprender a amarnos a nosotros mismos más allá de la toxicidad familiar. Así fue como la traición se convirtió en un espejo cruel, pero necesario. Un espejo que reflejaba no solo el daño causado, sino también la posibilidad de un camino nuevo, de una fuerza renovada para reconstruir nuestra historia desde la verdad y la dignidad. Después de la revelación en esa reunión,
sentí que algo dentro de mí se rompió irremediablemente. Fue como si el peso de años de humillaciones, silencios y desprecios se hiciera insoportable, y por primera vez comprendí que no podía seguir soportándolo. Ese momento marcó mi punto de quiebre, la línea invisible que, una vez cruzada, cambia para siempre el rumbo de tu vida. Durante mucho tiempo me convencí a mí misma de que la familia era sagrada, que las heridas se curaban con tiempo y paciencia, que mantener la paz era más importante que cualquier orgullo herido. Pero la verdad era que esa paz era una jaula, una prisión invisible que nos mantenía atrapados en un ciclo tóxico que consumía nuestra alegría y nuestra identidad. Recuerdo noches enteras en vela, dando vueltas a la misma pregunta, ¿hasta cuándo iba a permitir que nos trataran así? ¿Hasta cuándo íbamos a fingir que todo estaba bien, cuando en realidad nos estaban borrando de su historia? Sentía una mezcla de culpa y rabia, como si al querer proteger esa idea idealizada de familia, estuviera permitiendo que nos pisotearan sin piedad. Martín también sufría en silencio, pero yo veía cómo la tristeza y la frustración lo iban apagando poco a poco. Me dolía verlo así, tan apagado, tan invisible, mientras por fuera fingía una fortaleza que sabía que no siempre podía sostener. En esos momentos de desesperanza, me di cuenta de que tenía que tomar una decisión, no solo por nosotros, sino por nuestra dignidad como pareja. El punto de quiebre no fue una epifanía repentina, sino un proceso lento y doloroso. Fue la acumulación de pequeñas humillaciones, de palabras no dichas, de momentos en los que nos sentíamos excluidos sin razón, hasta que la traición en aquella reunión fue la gota que colmó el vaso. En ese instante supe que ya no podía seguir siendo cómplice de esa dinámica destructiva. Luchaba internamente con el peso de la lealtad familiar. ¿Cómo decir adiós a años de historia compartida, a recuerdos y vínculos que, a pesar de todo, seguían ahí? ¿Cómo no sentir culpa por querer distanciarme, por protegernos, cuando la sociedad y la familia nos enseñan que la sangre está por encima de todo? Pero también comprendí que la lealtad no puede ser una cadena que te arrastre hacia la destrucción emocional. Me enfrenté a mis propios miedos. Miedo a la soledad, miedo al rechazo, miedo a perder lo que quedaba de esa familia. Pero también descubrí una fuerza nueva, una voz interna que reclamaba respeto y amor propio. Empecé a entender que poner límites no era un acto de egoísmo, sino de supervivencia. El pensamiento de alejarme emocionalmente de esa familia tóxica me aterraba, pero era más aterrador aún imaginar que si seguía ahí, nos consumirían lentamente. Sentía que nos estábamos apagando, que nos estaban borrando, y que yo debía ser la voz que dijera basta. Durante semanas di vueltas a cómo afrontar esa decisión. ¿Debería confrontar? ¿Callar y esperar que el tiempo hiciera su trabajo? Sabía que el silencio ya no era una opción. Si quería sanar, debía ser valiente y enfrentar la verdad, por muy dolorosa que fuera. Recuerdo ese momento en que miré a Martín y le dije con la voz quebrada pero firme, no podemos seguir así. Tenemos que decidir qué vamos a hacer con ellos y con nosotros. Fue un pacto silencioso, una promesa mutua de protegernos y no dejar que nadie nos arrebate nuestra dignidad. El punto de quiebre fue también un momento de autorreconocimiento. Empecé a verme a mí misma no solo como la esposa de Martín, sino como una mujer con derechos, con sueños, con una voz que merece ser escuchada. Entendí que mi bienestar emocional era tan importante como el de cualquier otro, y que merecía respeto y amor. Ese quiebre también trajo consigo un duelo silencioso. Dolió aceptar que la familia que había soñado no existía, que los lazos que creía inquebrantables estaban fracturados. Pero fue un duelo necesario, porque solo reconociendo esa verdad podía comenzar a sanar y a construir un futuro diferente. En ese momento comprendí que el amor propio y la autopreservación no son traiciones, sino actos de valentía. Que a veces para crecer, hay que alejarse de quienes nos hacen daño, aunque nos duela. Que poner límites es un acto de amor hacia uno mismo y hacia los que más queremos. Desde ese día, ya nada fue igual. No porque quemara puentes impulsivamente, sino porque entendí que debía protegernos con firmeza y que la paz interior valía más que cualquier obligación impuesta. Porque el verdadero amor no se basa en sacrificios que destruyen, sino en respeto, cuidado y verdad. Ese punto de quiebre fue el inicio de un camino difícil pero necesario. El inicio de una lucha por recuperar nuestra voz, nuestra identidad y nuestro espacio en un mundo familiar que nos había negado a ambos durante tanto tiempo. Y aunque todavía quedaban muchas batallas por delante, ese momento fue la chispa que encendió la llama de la transformación, la fuerza para decir,
ya no más, la valentía para empezar a escribir nuestra propia historia, lejos de la sombra que nos había mantenido ocultos. Recuerdo ese día con una claridad dolorosa, como si cada detalle se hubiera grabado en mi piel para siempre. Había llegado el momento que había evitado durante años, confrontar a mi familia, poner palabras a todo lo que había quedado callado, al dolor que nos habían causado, y sobre todo, al daño que habían hecho a Martín, a mí, a nosotros como pareja. No fue una decisión fácil. La noche anterior apenas pude dormir, mi mente llena de dudas, miedos, y una mezcla de incertidumbre y determinación. ¿Cómo enfrentar a personas que te han lastimado tantas veces? ¿Cómo decir la verdad cuando sabes que puede romperlo todo? Pero entendí que no podía seguir viviendo en esa sombra de silencio y resentimiento. Si quería paz, si quería respeto, debía hablar. La reunión familiar fue tensa desde el principio. En el aire había una electricidad pesada, como si todos esperaran una tormenta. Clara, mi cuñada, estaba ahí con esa sonrisa falsa que siempre usaba para esconder su desprecio. Sus ojos se clavaban en mí con una mezcla de desafío y arrogancia. Pero esta vez, no iba a callar. Tomé aire profundo y con la voz firme pero temblorosa, comencé a hablar. Necesito que escuchen lo que tengo que decir, dije, sintiendo cómo las miradas se posaban sobre mí, algunas con sorpresa, otras con rechazo. Durante años hemos sido ignorados, humillados y excluidos de esta familia, sin una razón clara. Pero lo que pasó no fue un accidente ni un malentendido, fue una traición directa, y no solo hacia mí, sino hacia Martín, que ha sido el verdadero motor detrás del éxito de esta familia, aunque ustedes hayan decidido negarlo. Vi cómo algunos fruncían el ceño, como otros evitaban mirarme, pero yo seguía adelante. Clara se mofó de mi esposo, lo ridiculizó en público sin saber que él era su socio estratégico y mentor. Y cuando el prometido lo anunció, ustedes se quedaron mudos, porque no esperaban que la verdad saliera a la luz. Esa verdad que ustedes decidieron ocultar por egoísmo, envidia o miedo, no lo sé. Pero no podemos seguir viviendo en esa mentira. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí que el peso de mis palabras caía como una bomba en la sala, quebrando la fachada de aparente normalidad. Clara intentó responder, pero sus palabras sonaron vacías, como un intento desesperado de minimizar lo que había dicho. No es como lo estás pintando, dijo con una voz tensa, pero nadie le creyó. Tomé ese momento para mirar a Martín a los ojos. Él me devolvió la mirada con un brillo que yo no había visto en mucho tiempo, orgullo y alivio. Sentí que no estaba sola, que éramos un equipo, y eso me dio fuerzas para seguir. Esta familia no puede seguir funcionando con secretos y mentiras, continué. No podemos ignorar lo que duele, ni fingir que el desprecio no existe. Yo merezco respeto, Martín merece respeto, y nosotros merecemos un lugar digno en esta familia, o al menos, decidir si queremos seguir siendo parte de ella sin que nos destruyan. Las palabras salían de mí con una sinceridad que me sorprendió. Era como si por primera vez estuviera hablando con el corazón abierto, sin miedo a las consecuencias. Porque entendí que quedarme callada ya no era una opción. Que mi dignidad valía más que cualquier conflicto o malestar momentáneo. La conversación se volvió tensa, llena de reproches y verdades a medias. Se dijeron cosas dolorosas, se rompieron silencios que habían mantenido enterrados rencores durante años. Pero también hubo momentos de vulnerabilidad, de miradas que decían más que las palabras, de silencios que hablaban de la necesidad de cambio. Hubo quienes intentaron minimizar mi experiencia, quienes me dijeron que estaba exagerando, que debía perdonar y olvidar. Pero yo supe que no se trataba de eso. No buscaba castigo ni revancha, sino justicia, respeto y reconocimiento. Sabía que para sanar, primero debíamos nombrar el dolor. El momento más difícil fue cuando Clara, con lágrimas en los ojos, intentó justificarse. Dijo que nunca quiso lastimarnos, que estaba herida por celos y resentimientos antiguos. Yo la escuché en silencio porque entendí que la verdad tiene muchas caras y que el perdón, si alguna vez llega, es un proceso, no una concesión inmediata. Pero también le dije que nuestras vidas no podían seguir dictadas por sus heridas ni sus actitudes. Que si quería que nuestra relación cambiara, debía empezar por reconocer el daño causado y comprometerse a respetar los límites que ahora íbamos a establecer. Al final de esa noche sentí que algo había cambiado. No porque todo estuviera resuelto, sino porque habíamos empezado a hablar con honestidad,
y esa era la base para cualquier posibilidad de reconciliación, o al menos de coexistencia pacífica. Salí de esa reunión con una mezcla de agotamiento y esperanza. Sabía que el camino sería largo y difícil, que tendría que ser fuerte para mantenerme firme en lo que había dicho y en las decisiones que vendrían. Pero también sentí una liberación, como si por primera vez hubiera sacado la verdad del sótano donde la habíamos encerrado. La confrontación fue un acto de valentía, sí, pero también de amor hacia mí misma y hacia Martín. Fue decir no más a la humillación y el silencio, y sí a nuestra dignidad y nuestro derecho a ser escuchados. Sé que habrá días difíciles, que las heridas no desaparecen de la noche a la mañana, y que esta familia que tanto amo puede no ser la que soñé. Pero también sé que merecemos respeto, merecemos paz, y que la verdad, aunque duela, es el primer paso para cualquier sanación. Y hoy, después de esa confrontación, siento que he recuperado algo invaluable, mi voz. Después de la confrontación, supe que las palabras no bastaban si no las acompañaba con acciones concretas. Era momento de establecer límites claros, de trazar un espacio entre lo que estábamos dispuestos a tolerar y lo que no. Pero no fue fácil. Poner barreras en una familia donde todo siempre giró en torno a las expectativas y las obligaciones era como derribar un muro invisible que había crecido sin que nos diéramos cuenta. Al principio sentí miedo. Miedo a que esos límites fueran interpretados como un rechazo definitivo, como un castigo que rompería lazos para siempre. Pero también sabía que seguir sin ellos era vivir en una cárcel emocional. Teníamos que protegernos, y eso implicaba ser firmes incluso cuando doliera. Comencé por explicarle a Martín lo importante que era para nosotros mantenernos unidos y firmes. Teníamos que apoyarnos mutuamente para no ceder ante las presiones familiares, porque esas presiones no solo venían de ellos, sino también de los patrones internos que arrastrábamos de años atrás, la culpa, la necesidad de aprobación, el deseo de pertenecer a pesar del daño. Decidimos no asistir a reuniones donde supiéramos que seríamos tratados con indiferencia o desprecio. Fue un paso pequeño pero simbólico, decir no sin sentirnos culpables. Aprendimos a respetar nuestro derecho a decir basta, y a alejarnos cuando la toxicidad amenazaba con arrastrarnos. También comenzamos a poner límites en la comunicación. Si antes respondíamos mensajes o llamadas con la esperanza de reconciliar, ahora respondíamos solo cuando queríamos y con lo que considerábamos adecuado. No más explicaciones eternas ni justificaciones. Cada vez que alguien cruzaba una línea, hablábamos claro, esto no lo aceptamos, necesitamos respeto. Por supuesto, hubo resistencia. Algunos familiares se sintieron ofendidos, se quejaron de nuestro distanciamiento, nos llamaron egoístas o insensibles. Pero aprendí a no tomar esas palabras como una verdad absoluta, sino como la reacción natural de quienes se sienten cuestionados o desplazados. Mantener los límites fue un ejercicio constante de autocompasión y autoafirmación. En momentos de duda, recordaba por qué lo hacía, por nuestra salud mental, por nuestro amor propio, por el futuro que queríamos construir sin heridas abiertas ni silencios dolorosos. Aprendí que establecer límites no es cerrar puertas para siempre, sino abrirlas con condiciones claras y saludables. Es cuidar el jardín propio antes de intentar sanar el jardín ajeno. Es un acto de respeto hacia uno mismo que también, con el tiempo, puede transformar las relaciones. Con Martín, fuimos creando un espacio seguro donde podíamos expresarnos sin miedo a ser juzgados. Eso nos fortaleció, nos unió más, y nos dio la confianza para enfrentar juntos cualquier desafío. Los límites también nos enseñaron a valorar más nuestra paz que cualquier expectativa familiar. Entendimos que pertenecer no significa someterse, y que el amor verdadero no se basa en sacrificios dolorosos ni en silencios cómplices. Hoy, cada vez que decimos no con firmeza, nos recordamos que estamos eligiendo vida, dignidad y bienestar. Que esos límites son un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia quienes queremos de verdad. Poner límites fue el primer paso para reconstruirnos, para dejar de ser víctimas silenciosas y empezar a ser protagonistas de nuestra historia. Y aunque el camino no siempre es fácil, cada barrera que levantamos nos acerca más a la libertad emocional que tanto habíamos anhelado. Elegir la paz en lugar de la obligación fue, sin duda, una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar en mi vida. Vivir con esa tensión constante entre lo que esperaba mi familia y lo que realmente necesitaba para mi bienestar era un desgaste silencioso, una batalla interna que consumía mi energía y mis emociones.
Desde niña aprendí que la familia es un lazo sagrado que no se debe romper, sin importar el dolor o la injusticia. Que el deber hacia ellos estaba por encima de cualquier sentimiento propio. Pero con el tiempo ese deber se convirtió en una cadena invisible que me ataba a situaciones tóxicas, a silencios cómplices y a heridas que no cicatrizaban. Después de todo lo que habíamos vivido, de haber enfrentado la verdad y establecido límites, entendí que seguir atendiendo esas obligaciones familiares era un sacrificio que ya no estaba dispuesta a hacer. La paz mental, el respeto y el amor propio valían mucho más que la aprobación o el reconocimiento de quienes me habían hecho tanto daño. Decidí, entonces, que iba a priorizar mi bienestar emocional y el de Martín. Eso significaba no responder a provocaciones, no asistir a reuniones donde solo se nos trataba con indiferencia, y sobre todo, dejar de cargar con la culpa de romper la familia o fallar en las expectativas que tenían sobre mí. No fue una decisión tomada de la noche a la mañana. Hubo muchas noches de insomnio, de lágrimas, de conversaciones profundas con Martín, tratando de entender si estábamos haciendo lo correcto o si estábamos renunciando a algo importante. Pero al final, la paz interior fue más fuerte que el miedo al rechazo o al juicio. Al elegir la paz, también elegí la libertad. Libertad para vivir sin máscaras, para decir lo que siento sin temor, para construir relaciones sanas basadas en el respeto mutuo y la honestidad. Aprendí que la verdadera familia no siempre es la de sangre, sino la que te abraza sin condiciones y te acepta tal como eres. Sentí que por primera vez en mucho tiempo podía respirar sin esa carga pesada en el pecho. Podía mirar al futuro sin miedo a repetir patrones dolorosos, sin la necesidad constante de buscar aprobación externa para sentirme valiosa. Claro que hubo consecuencias. Algunos familiares se alejaron, otros nos criticaron, y hubo momentos en los que el vacío de esas relaciones rompió algo dentro de mí. Pero con el tiempo entendí que ese vacío también era una oportunidad para llenarlo con amor propio, con nuevas amistades, con personas que realmente suman. Elegir la paz no significó cortar todo vínculo, sino redefinirlo. Aprender a decir sí a quienes nos respetan y no a quienes nos dañan. Es un proceso continuo, una práctica diaria que me obliga a estar atenta a mis emociones y a cuidar mi espacio. Hoy puedo decir con sinceridad que esa elección me ha transformado. Me ha dado fuerza para ser auténtica, para soltar la culpa que cargaba desde niña, y para construir un proyecto de vida basado en la salud emocional y el amor propio. Sé que no es un camino fácil, que muchas personas sienten esa presión de poner a la familia por encima de todo, incluso cuando eso les hace daño. Pero quiero compartir que es posible elegir la paz, es posible sanar y crecer aunque eso implique romper con patrones antiguos y expectativas rígidas. En este proceso he aprendido que mi bienestar es un derecho, no un lujo. Que puedo amar y cuidar a mi familia sin sacrificar mi dignidad. Y que a veces, la mejor manera de honrar a quienes amamos es también honrarnos a nosotros mismos. Elegir la paz sobre la obligación fue un acto de valentía y amor propio. Fue decir basta a la toxicidad y sí, a una vida más plena y consciente. Y aunque el camino sigue siendo desafiante, hoy camino con la certeza de que la paz interior es el mayor regalo que puedo darme. Después de haber puesto límites claros y decidido elegir la paz sobre la obligación, llegó el momento de enfrentar las consecuencias. No fue un camino fácil, ni lineal. A veces la distancia que creamos con la familia se sentía como un abismo insalvable, otras veces, un alivio profundo. Y en medio de todo eso comenzó a nacer algo nuevo, el crecimiento. Al principio hubo un vacío inesperado. La ausencia de ciertas personas, de conversaciones, de momentos familiares que antes parecían imprescindibles, se volvió palpable. Sentí culpa, tristeza, nostalgia. Era como si una parte de mí estuviera rota. Pero con el tiempo comprendí que ese vacío era necesario para hacer espacio a algo más sano y auténtico. Descubrí que crecer no es solo acumular experiencias, sino aprender a soltar lo que ya no nos sirve. En mi caso, soltar la necesidad de ser aceptada a cualquier costo, soltar la lealtad ciega que me hacía daño, y soltar el rol de víctima silenciosa que me había impuesto sin darme cuenta. Este proceso me llevó a profundizar en mi autoconocimiento. Comencé a entender mis emociones sin juzgarlas, a reconocer mis límites sin sentirme culpable, y a valorarme incluso cuando otros no lo hacían. Aprendí a escuchar mi voz interior y a confiar en mis decisiones, aunque fueran difíciles o incomprendidas por otros. El crecimiento también trajo consigo un nuevo sentido de libertad.
Libertad para elegir a quien dejo entrar en mi vida, para construir relaciones basadas en el respeto y la empatía, para crear un entorno donde el amor no sea sinónimo de sacrificio ni de silencios dolorosos. Con Martín, este camino nos unió aún más. Compartimos el mismo deseo de sanar, de construir un hogar donde la comunicación sea abierta y el apoyo incondicional. Juntos nos convertimos en un equipo que se protege y se fortalece, que enfrenta los retos con honestidad y valentía. A nivel familiar, la distancia que impusimos fue un claro mensaje de que no toleraríamos más la toxicidad. Algunos se alejaron definitivamente, otros comenzaron a mostrar señales de cambio. No espero que todo se arregle de la noche a la mañana, ni que las heridas se cierren sin tiempo y esfuerzo. Pero sé que el primer paso para cualquier reconciliación verdadera es el respeto mutuo, y eso solo es posible si cada uno trabaja en sanar sus propias heridas. También entendí que el amor no siempre es sinónimo de cercanía física o constante presencia. A veces amar significa permitirnos respirar, crecer y elegir nuestro bienestar, incluso si eso implica distancia o silencio. Esta experiencia me ha hecho más fuerte, más consciente y más compasiva conmigo misma y con los demás. He aprendido que no estoy sola, que muchas personas viven conflictos similares, y que compartir nuestra historia puede ser un acto de liberación y conexión. Hoy veo a mi familia con otros ojos. Ya no como un escenario de dolor inevitable, sino como un lugar donde se entretejen historias complejas, donde hay luces y sombras, aciertos y errores. No busco la perfección ni la aprobación, sino la autenticidad y el respeto. La confianza rota ha dejado cicatrices, sí, pero también ha abierto la puerta a una nueva forma de relacionarnos, basada en la sinceridad y el cuidado propio. Estoy dispuesta a seguir caminando ese camino con paciencia y esperanza. Este proceso de crecimiento me ha enseñado que el verdadero cambio comienza desde adentro. Que la sanación es un acto de valentía, un compromiso diario con uno mismo. Y que aunque duela, a veces es necesario perder para poder encontrar lo que realmente importa. Ahora, cuando miro hacia atrás, no siento resentimiento, sino gratitud por la lección que esta experiencia me dejó. Porque gracias a ella he aprendido a valorarme, a cuidar mi paz, y a construir un futuro donde el amor no sea a costa de mi bienestar. Sé que el camino sigue abierto, que habrá retos y decisiones difíciles, pero también sé que hoy tengo las herramientas para enfrentar lo que venga con dignidad y fuerza. Esta historia no termina con un final feliz tradicional, sino con una verdad mucho más profunda: el crecimiento personal es el mayor triunfo que puedo celebrar. Y en ese crecimiento he encontrado la paz que siempre busqué.